Entrada en el diario de buceo número 1. 30 de mayo de 2015. Me desperté esta mañana con el sonido de nuestro barco atracando en el muelle. Efectivamente, fue un duro. Tengo la sensación de que alguien no tiró el ancla al mar, sino que simplemente la arrojó al muelle. ¿Cómo si no explicar el ruido? Supongo que no puedo gritarle demasiado a Chet. Este material es pesado, y mentiría si dijera que yo no he hecho los mismos ruidos. Desempaqué el equipo yo mismo. Odio dejar al chico solo para que traslade todas nuestras provisiones, pero últimamente no está dando la talla, y yo necesitaba un buen descanso. Al menos consiguió llevarlos al muelle, donde nos encontramos con Amy después de todo el trabajo duro. Al parecer, había pasado la mañana en un pueblo cercano antes de montar nuestra estación de investigación. No puedo culparla. Después de todo, es la primera vez que viene a esta parte del Caribe, y las vistas son maravillosas. Pero mientras lo haga, supongo. Y eso es exactamente lo que hizo. La estación tiene un aspecto fantástico. No tengo ni idea de cómo lo hace. Después de asegurarnos de que todo estaba preparado para la zona, volvimos a los puertos para reunirnos con la persona que nos contrató. Los mensajes decían que se llamaba Jim y que era el director de atracciones o algo así de una compañía de cruceros. La compañía nos había contratado para explorar un posible punto de inmersión para turistas frente a la costa, e incluso nos había proporcionado un pequeño barco de buceo para hacerlo. Parece sencillo, pero no puedo evitar preguntarme ¿por qué nos contrataron a nosotros y no a una empresa mayor? Quizá nuestro pequeño grupo se esté haciendo un nombre. La verdad es que los tres, por mucho que nos critiquemos, formamos un gran equipo cuando se trata de bucear, y espero que así sea. Todavía tengo facturas que pagar. Nos preparamos para una inmersión y me lancé al agua con Chet sujetando la cuerda. Di lo que quieras de él, pero tiene una mano firme. Las condiciones del agua y de la zona parecían buenas, al menos según el ordenador de buceo de Amy. Está bien para bucear tan lejos de la costa en el océano, pero por mi vida que no puedo imaginar cualquier buceador recreativo o crucero adicto a la actividad de amar este lugar. Solo buceé una cuarta parte de lo que suelo hacer, unos 15 metros, para tantear el terreno. Por lo general, hasta donde llegan los turistas en lugares como este. Pero incluso entonces, no puedo ver por qué alguien querría ir aquí. Es bastante oscuro incluso en las zonas brillantes, y no pude ver demasiados peces de colores o corales. Se sentía como cualquier otro lugar estéril en medio del océano. Nada terrible, pero nada especial que contar. Después de salir a la superficie, envié a Chet abajo mientras yo sujetaba la cuerda, y me informó de lo mismo. Jim parecía un poco decepcionado, pero después de mostrárselo en el ordenador, lo aceptó. Aunque sigue dispuesto a aceptar el lugar, Jim quiere que mañana también muramos allí, para estar seguro. Normalmente estaría en contra de las repeticiones, pero esto es por la seguridad de los turistas, siempre y cuando sea él quien pague nuestras comidas y suministros, supongo. Bueno, programar la segunda inmersión para mañana, solo para estar seguro. Entrada 2/31 de mayo de 2015. Nos dirigimos de nuevo en el pequeño barco proporcionado por la compañía de cruceros para la segunda inmersión con Jim a remolque. El sitio está muy lejos de los sitios normales de buceo en la costa, así que tuvimos un tiempo para llegar a nuestro destino. Mientras Jim subía a cubierta para atender una llamada telefónica, decidí compartir mis impresiones sobre el lugar con Chet y Amy. Resultó que la experiencia de buceo de Chet le daba las mismas ideas sobre el lugar. No es precisamente un lugar propicio para los turistas. Amy también pensaba que la zona era un poco dudosa, a juzgar por las imágenes que tomó ayer. Queríamos decirle algo a Jim, pero no creímos que fuera demasiado urgente mientras nos pagaran a los tres. Solo un poco de paranoia porque el lugar no era lo que esperaba, supongo. Jim parecía estar de buen humor hoy. Realmente cree que encontró el lugar correcto, solo por su entusiasmo por la zona.
Podríamos decir que está más preocupado por el dinero que hay en él que por el disfrute de los turistas. Es difícil culparle, teniendo en cuenta lo que pagan los cruceros por estas cosas. Volvimos al mismo lugar y para nuestra sorpresa no había gran cosa. Intentamos explicarle que los corales y los peces no aparecen en esta zona de la noche a la mañana, pero no nos escuchó. Se limitó a decirnos que intentáramos bucear a mayor profundidad, aunque en ese punto no sería seguro para los buceadores recreativos. Estábamos obligados por contrato a hacerlo, así que salté y descendí hasta una distancia aproximadamente el doble de la de ayer. Todavía estaba oscuro, por supuesto, pero había algunos corales en zonas cubiertas de algas. Nada fuera de lo común todavía, solo el arrecife de coral estándar. Tengo que admitir que tenía razón en que hay algunas zonas bonitas ahí abajo, pero una vez más, nada especialmente turístico. Cuando volví a la superficie, Jim estaba mirando el ordenador de buceo. Parecía más agitado que la decepción que vimos ayer cuando le sorprendí empezando a parecer irritado. Se calmó rápidamente y sugirió que intentáramos bucear allí de nuevo mañana. Bueno, 2 veces puedo entenderlo, pero 3 me parece demasiado. Tal vez deje que Chet haga la inmersión al día siguiente para que pueda ver más de cerca lo que estaba enfadando tanto a Jim. Entrada número 3, 1 de junio de 2015. Chet hizo la inmersión hoy, mientras yo conseguía convencer a Amy para que me dejara usar el ordenador. Eché un buen vistazo a la zona mientras Chet estaba bajo el agua. Todavía no hay mucha diferencia en términos de vistas, pero me di cuenta de que algunos de los corales que encontré ayer habían desaparecido. Tal vez haya una especie que se alimente de coral en la zona. Un banco de peces loro es un espectáculo agradable, pero no es suficiente para justificar el arrastre de turistas a un lugar como este. Después de que Chet reapareciera, pasamos un rato hablando de la situación. Parecía extraño que Jim estuviera tan seguro de la zona, teniendo en cuenta que ahora no parecía haber nada importante allí abajo. En ese momento, Jim estaba claramente enfadado con nosotros, cuando le preguntamos al respecto. Estaba seguro de que este era el lugar que estábamos buscando, y si queríamos nuestra paga, solo tendríamos que hacer esto todos los días hasta que Jim estuviera satisfecho. Quise abofetearle, no solo por su actitud, sino por hacernos perder el tiempo. Pero me contuve. Sin embargo, pareció entenderlo y decidió darnos un día libre. Mientras estudiaba de nuevo el ordenador, viendo las repeticiones de la inmersión de Chet, vi algo durante una fracción de segundo que reflejaba su luz y lo reproduje lentamente para Chet y Amy. Jim había salido furioso del barco en cuanto llegamos al muelle. Lo desmontamos fotograma a fotograma para ver si había algo inusual. Fue Amy quien captó un breve fotograma en el que la luz de Chet parecía reflejarse en algo que había en el fondo del agua. ¿Había algo ahí abajo que Jim quería que encontráramos? Y si es así, ¿por qué no nos lo ha dicho todavía? Desafortunadamente, no estamos 100% seguros de lo que es, o si tiene algo que ver con el pequeño berrinche de Jim. Voy a hablar con mis compañeros para ir a bucear solos en nuestro día libre. Quizá eso nos dé algunas respuestas. Entrada número 4. 2 de junio de 2015. Pasamos la primera parte del día preguntando a los lugareños sobre la zona. Pensamos que podría tener algún significado cultural que interesara a Jim, o tal vez hubiera alguna historia de un tesoro en la zona, pero no hubo suerte. En general, todos los que habían estado allí comentaban lo mismo: la falta de peces, la poca luz y la escasez de coral. Sin embargo, cuando sacamos el tema de las manchas de coral, algunos de los residentes de más edad nos dijeron que antes había muchas más. Me pregunté si se había introducido una nueva especie para alimentarse de ellos. Esa tarde nos preparamos para nuestra inmersión secreta. Mientras Jim estaba fuera, decidí ser yo quien dirigiera la expedición bajo el agua. Si había algo peligroso ahí abajo, prefería que lo comprobara el buceador más experimentado.
Menos mal que Jim no se molesta en quedarse con nosotros en su día libre, o probablemente nos habría podido castigar por salir ahí fuera sin él. Pero al diablo con eso. Si Jim está ocultando algo, deberíamos saberlo. Traje nuestra mejor luz, considerando que íbamos a bajar a las profundidades. Tengo que admitir que, aunque nunca me ha gustado ir en contra de nuestros jefes, escabullirme así para hacer un trabajo de investigación me sentó bastante bien. Si Jim tiene un motivo oculto, podríamos estar en el centro de algún tipo de gran escándalo. Y he oído que eso conlleva mucho dinero. Mientras descendía y miraba hacia las profundidades, noté algunas diferencias en el lugar que no debimos notar ayer. Para empezar, había algunos agujeros más en las formaciones coralinas que habíamos visto antes. Quería culpar al banco de peces loro que creíamos que estaba cerca, pero eso no explicaba lo que vimos a continuación. Había enfocado con mi linterna un banco de peces tropicales, si no recuerdo mal, de color amarillo, que había visto a lo lejos. Y cuando miré más de cerca, vi algo inusual. Aunque la mayoría de los peces amarillos se comportaban con normalidad, uno de ellos parecía nadar de forma extraña. No solo se movía hacia atrás, sin mirar hacia atrás, sino que sus aletas parecían moverse frenéticamente hacia adelante, en vano. El resto del grupo parecía seguir adelante, sin darse cuenta, o posiblemente intentando escapar de lo que fuera que estaba succionando al pobre pez. Lo observé durante un rato, tratando de enfocarlo con la cámara de buceo, preguntándome qué podría haber arrastrado a la cosita. Quizá Amy le encontrara algún sentido. Nunca fui el biólogo marino del grupo. En cuanto llegué al fondo, me llevé más de una sorpresa. No solo la zona estaba despejada, sin corales ni algas, como en las zonas superiores, sino que parecía que incluso los habitantes más grandes del fondo se mantenían alejados. Me fijé en una formación rocosa cercana que quería examinar en busca de signos de depredadores o contaminación que pudieran haber causado todo esto. Pero me di cuenta de que mi oxígeno estaba bajando un poco. En ese momento tuve que concentrarme y seguir el destello de la luz reflejada, siguiendo el reflejo de mi linterna de buceo lejos de la formación rocosa y de vuelta a mi objetivo. Me adentré en el agua en dirección al destello, iluminé la zona con mi linterna y sentí curiosidad y rabia por lo que encontré en el fondo. Eran restos de un naufragio, los restos de un barco de metal que tenía el logotipo de una compañía de cruceros, la misma compañía de cruceros para la que Jim decía trabajar. Ese hijo de puta. Entrada número 5, 3 de junio de 2015. Pasé una larga noche pensando en cómo íbamos a entrar los tres en el gimnasio, que conocíamos su pequeño secreto, o al menos parte de él. Cierto, habíamos encontrado un barco hundido de su compañía allí abajo, pero aún no estábamos seguros de por qué ocultaba ese hecho, ni siquiera del verdadero propósito de la expedición. Si realmente era para encontrar esa cosa, ¿por qué no nos dejaba profundizar lo suficiente para hacerlo? Debí de pensar demasiado, porque lo siguiente que supe fue que Chet y Amy habían salido a su encuentro. Me apresuré a alcanzarlos, pero llegué en un momento inoportuno. Cuando llegué al punto de encuentro, Amy ya le estaba enseñando a Jim las imágenes que yo había tomado el día anterior. Es una gran investigadora, pero maldita sea, puede ser impulsiva cuando hace un descubrimiento. Tuvimos que contenerla Chet y yo cuando empezó a regañarle por mentir. De hecho, parecía que Jim tenía más miedo de la ira de Amy que de que le descubrieran. Para nuestra sorpresa, Jim se sinceró. Imagino que no hay mucho más que puedas hacer cuando te presentan pruebas de una mentira. Resultó que no estaba mintiendo. Realmente trabajaba para la empresa, pero no por las razones que pensábamos. Resulta que es un investigador privado especializado en casos marítimos. Verás, la compañía de cruceros estaba buscando un lugar decente en la costa para bucear, pero el primer barco que enviaron desapareció antes de llegar a tierra.
Jim fue contratado para investigar la causa de la desaparición, pero al no encontrar indicios de secuestro, pensó que debía de haberse hundido de algún modo, y ahí es donde entramos nosotros. Quería que descendiéramos lentamente hasta encontrar los restos del naufragio bajo su supervisión, pero supongo que ese plan está fuera de la ventana ahora que lo encontramos por nuestra cuenta. Nuestra nueva misión es volver a bajar y examinar más de cerca el pecio para ver si hay alguna prueba de que fue dañado o saboteado antes de hundirse. Jim debe haber estado conmocionado. Supongo que no creía que fuéramos lo bastante listos como para buscar por nuestra cuenta. Nos dijo que nos lo tomáramos con calma durante unos días, porque ahora que conocíamos la verdadera misión, llevaría a nuestro grupo al límite y seguiría enviándonos al fondo de la zona hasta que averiguáramos qué había pasado. Por el lado bueno, al menos no tenemos que descender lentamente. Ojalá pudiéramos retirarnos ahora, antes de saber realmente en qué nos estamos metiendo. Pero supongo que ahora que se está llevando a cabo una investigación, no tenemos otra opción. Supongo que estamos en esto a largo plazo, nos guste o no a los tres. Entrada número 6. 6 de junio de 2015. Ahora que el pequeño secreto de Jim ha sido revelado, se toma mucho más en serio la exploración de las profundidades que hacer sus cosas. Ha estado estudiando el ordenador de buceo con Amy, trabajando para encontrar cualquier cosa extraña en la zona que yo no había notado en mis inmersiones. Nos dijo a Chet y a mí que teníamos que empezar a investigar más la zona del barco hundido. Parecía que el objetivo principal seguía siendo la causa del hundimiento, pero otras cosas que yo había visto en el agua les interesaban a los dos. Los agujeros en el coral habían crecido desde la última vez que me fijé en ellos, pero extrañamente no lo suficiente como para indicar la presencia de un grupo itinerante de peces loro. Como sospechábamos, si se tratara de un banco, al coral le faltarían mucho más que unos pequeños trozos. Era casi como si alguien estuviera intentando arrancarlo del arrecife, pero solo pudiera hacerlo de unos pocos trozos cada vez. Lo más interesante era el extraño movimiento del tiburón amarillo que había grabado, el que parecía intentar desesperadamente alejarse nadando de algo. Claro que algunos peces pueden nadar hacia atrás, pero según Amy, no suelen hacerlo a menos que sea necesario. Y de cualquier manera, suele ser una reacción al confinamiento o al estrés. Y eso plantea la cuestión, sin embargo, de lo que un solo individuo en una escuela podría experimentar que el resto de la escuela no lo hace. Compartí mis pensamientos con Amy y Jim de que en ese momento creía que algo estaba alejando a los peces. Quizás era lo mismo que estaba arrancando trozos del coral. La teoría estaba sobre la mesa, dijeron, pero probablemente necesitábamos más ejemplos de movimiento anormal. Confírmalo. La formación rocosa era otro objeto de interés, sobre todo porque estaba tan cerca de las zonas estériles. Una inspección más minuciosa de la zona reveló lo que parecía una abertura en una de las rocas, casi como la entrada de una cueva. ¡Qué extraño! Jim no quiere correr riesgos, supongo, porque dice que al final habrá que bucear en la cueva, para ver si hay algo ahí que pueda haber provocado el hundimiento del barco o una fuerza misteriosa que esté alejando la vida de la zona. ¿Podría ser una nueva especie de vida marina? No lo sé. Apaga el buzo para la expedición de mañana. Me estoy poniendo un poco nervioso por él ahora, teniendo en cuenta las circunstancias. Es un buzo fuerte, seguro. Pero si nuestra teoría es correcta y realmente hay algo ahí abajo, me preocupa que este trabajo pueda costar más de lo que vale. Entrada 7 de junio de 2015. Ojalá nos hubiéramos retirado mientras podíamos. Las cosas se están poniendo peor. Chet estuvo a punto de ser succionado durante la inmersión de hoy, y aunque conseguimos salvarlo, parecía que lo que fuera que hubiera pasado ya le había pasado factura. Estará fuera de servicio durante un tiempo, pero la información que obtengamos de su experiencia
nos ayudará sin duda a entender qué demonios está pasando aquí. Cuando Chet bajó hoy, queríamos que comprobara si había algún signo de daño o sabotaje en el crucero. Nuestro pensamiento era que si podíamos averiguar qué causó el naufragio, podríamos tener una mejor idea de la situación. Poco después de llegar al pecio y empezar a examinarlo, descubrimos la causa del hundimiento del barco. Había una enorme grieta en el fondo del barco, casi como si algo lo hubiera desgarrado. Analizamos los daños y no parecían corresponderse con ninguno de los típicos que se producen con los dientes de un animal. Parecía más bien que algo había chocado con el barco y luego había sido arrastrado por el casco. Jim ordenó a Chet que volviera a bajar y se centrara en cualquier cosa que pudiéramos encontrar que pareciera extraña. Volvimos a ver el coral, la misma historia de siempre, algunos trozos más desaparecidos. Parecía que la zona se estaba vaciando lentamente de cualquier signo de vida orgánica. Cuando empezamos a descender al fondo marino, nos dimos cuenta de un fenómeno extraño. Kelp. Un pequeño bosque que pasaba a la deriva junto a las piernas de Chet, unas cuantas hebras cada vez. Al principio no vimos gran cosa. Algún habitante del fondo probablemente estaba mordisqueando los extremos de las algas y dejando el resto a la deriva. Pero a medida que se acercaban más y más y nos nublaban la vista, empezamos a sospechar que algo pasaba. Amy, Jim y yo empezamos a preocuparnos cuando los peces empezaron a retroceder, como el tiburón amarillo que me había encontrado unos días antes. En cuanto vi que Coral empezaba a alejarse de Chet, no pude evitar que cundiera el pánico. Quería gritarle que saliera de allí, que se olvidara de la misión y que subiera a la superficie antes de que lo arrastrara a donde quiera que fueran todos esos peces. Pero sabía que era demasiado tarde para ayudar. Cuando vi a través de nuestras cámaras que Chet estaba siendo arrastrado hacia la fuente. Hay momentos en el buceo que pueden ser aterradores, incluso para el buceador más experimentado, como quedarse sin oxígeno o encontrarse cara a cara con un tiburón fuera de una jaula. A veces, los más avanzados en una habilidad pueden tener un desliz y dejarse llevar por sus emociones, lo que suele llevar a una pérdida de concentración y acaba en una situación poco favorable. Sabiendo cuánto tiempo llevo en el agua y cuánto me asusta la posibilidad de perder la calma, me horroriza pensar en la situación desde la perspectiva de Chet. Ya era bastante malo verlo pasar. Imagínese realmente experimentar la pesadilla. Podíamos sentir la línea de buceo tirando de nuestro barco. Lo que sea que estaba tirando de todo, sin duda tenía un alcance. Si era lo suficientemente fuerte como para que lo sintiéramos aquí arriba, Chet debía estar tratando de nadar lejos de una corriente masiva. Al final Jim se dio cuenta de lo que pasaba y empezó a sacar a Chet del agua. Los tres tiramos con todas nuestras fuerzas de la cuerda y nos dimos cuenta de que Chet hacía todo lo posible por ayudar saliendo disparado por el agua tan rápido como podía, pero temíamos que no fuera suficiente. Mirando por la cámara, vimos que Chet se acercaba cada vez más a la masa de rocas que habíamos divisado antes. Mi corazonada anterior de que podrían ser el origen de todo esto era correcta, pero no había tiempo para celebraciones. Vi a través de las cámaras que nuestro joven amigo no era lo único que estaba siendo succionado. Muchas cosas del mar, incluidos trozos rotos de barcos, se dirigían directamente hacia él. Solo podíamos observar impotentes cómo Chet era arrastrado y zarandeado por todos lados. Parecía que la succión en sí no era la única arma que esta misteriosa fuente era capaz de utilizar. Mientras luchábamos con la cuerda, intentando desesperadamente sacudir a Chet de la corriente, sentimos sacudidas y sacudidas repentinas. Mirando a la cámara, vimos que la situación había ido de mal en peor. Desde nuestro punto de vista, Chet temblaba y era golpeado por los trozos de madera y metal rotos y no parecía moverse mucho para intentar escapar. Solo cuando vimos un trozo de su traje, seguido de un chorro rojo que fluía hacia las profundidades,
nos dimos cuenta plenamente de lo que estaba ocurriendo. Algo, quizá un trozo de metal del casco de un crucero hundido, le había golpeado en la cabeza y le había aturdido, permitiendo que el resto de los escombros le golpearan en estado de indefensión. En cuanto vi la sangre, agarré la cuerda y empecé a tirar de su cuerpo hacia arriba, alejándolo de la corriente. En aquel momento no me importaba la misión. Ahora teníamos que salvar a nuestro amigo. Tiramos de la cuerda lo más rápido que pudimos, arrastrando al inconsciente Chet por el agua, intentando salvarlo. Pero al mirar por la cámara, Amy y yo pudimos ver que la incapacidad de Chet para respirar le estaba pasando factura. El casco de buceo estaba destrozado en ese momento, y nos dimos cuenta de que las burbujas subían mientras terminábamos de sacarlo de la corriente. Fue duro, pero parecía que la corriente disminuía, o no habríamos podido salvarlo. En ese momento no sabía si dar gracias a Dios o maldecirlo, pero puede que hubiéramos salvado a Chet de lo que fuera que acechaba allí abajo. El daño que la expedición había hecho a su cuerpo y a su mente podría hacer que Chet deseara que al final se lo tragara. Conseguimos sacarle del agua, pero la velocidad a la que lo hicimos le provocaría sin duda un desagradable caso de síndrome de descompresión, y un traje dañado no ayudaría. Haber tenido las burbujas bajo mi piel antes de conocer el dolor que venía de ella. Pero combinar eso con un aluvión de madera y metal solo empeoraría las cosas. Abandonamos el lugar y nos apresuramos a volver a la isla donde nos alojábamos. Por mucho que Jim protestara, teníamos que asegurarnos de que Chet estaba estable antes de continuar. Después de dejarlo en el hospital, empecé a pensar en nuestros planes para mañana, el más importante de los cuales tendría que ser una charla seria con Amy sobre la corriente. Ahora, en este punto, mi preocupación no era solo por el jet, sino por todo el ecosistema de la isla. Tal vez era solo yo, pero parecía que el poder de las corrientes podría fluctuar. Quiero decir, ¿cómo si no explicar cómo podía mover un barco un día y solo coral al siguiente? Tiene que haber algo aquí, y no lo estamos viendo, y será mejor que lo encontremos pronto. Entrada número 8. 10 de junio de 2015. Los últimos días han sido nada menos que una locura, lidiando con la lesión de Chet y tratando de averiguar qué demonios está pasando ahí abajo. Realmente tiene un peaje. Desafortunadamente, parece que Chet estará fuera por un tiempo, posiblemente para siempre, debido a la profundidad del agua y lo rápido que tuvimos que sacarlo. Tiene un caso grave de torceduras en las articulaciones y algo peor en el cerebro y la médula espinal. El médico dijo que Chet está paralizado de cintura para abajo y ha estado entrando y saliendo de la conciencia desde que lo trajimos al hospital. Tiene mucho dolor, dijeron, y hay muchas posibilidades de que muera en algún momento. Supongo que lo mejor que podemos hacer ahora es centrarnos en la misión. Preocuparnos por él solo empeoraría las cosas, pero la inmersión no fue completamente en vano, al menos según Jim. Amy había estado estudiando las imágenes que Chet había captado con la cámara, y Jim estaba bastante seguro de que había descubierto el origen de la corriente que veían a lo lejos, que otra corriente, que tiraba en dirección contraria, estaba enviando lo que había atrapado a una zona conocida. La misma zona donde nuestra corriente parecía conducir al centro. Parecía ser una gran formación rocosa, cerca de donde descubrimos por primera vez el barco hundido. Supongo que esto demuestra que siempre debes seguir tu instinto. Parece que hoy hay una primera vez para todo, pero Jim no solo admitió que yo tenía razón, sino que además tuvo una buena idea. Mientras revisaba a Chet en el hospital, Amy se había dado cuenta de que él había programado todas nuestras inmersiones alrededor de la misma hora, que no estaba muy lejos de la hora en que la línea de cruceros había registrado la desaparición de su barco. Jim pensó que tal vez la corriente solo subía a ciertas horas, y a juzgar por lo que habíamos visto hasta ahora, eso podría no estar muy lejos.
Quería que hiciéramos un experimento hoy que, con suerte, nos daría alguna idea de lo que hay abajo en esas rocas. Y afortunadamente, uno de nosotros no tendría que bajar para hacerlo. Pero resultó que Jim tenía un arma secreta, una máquina a control remoto con una cámara. Dijo que era un dron de buceo, de última generación. Nueva tecnología que hubiera sido bueno tener antes de que Jim paralizara a mi amigo. Pero al menos la tenemos ahora. Se suponía que yo lo pilotaría a distancia mientras él y Amy escaneaban la zona en busca de alguna señal de la fuente de energía. Bueno, es un poco difícil describir exactamente lo que vimos allí abajo. A través de las cuevas vimos un enorme vórtice. Bueno, era menos un remolino y más un tornado. Un remolino de chatarra, metal y madera, oro y coral, todo girando a una velocidad cegadora alrededor de una gran brecha. El ojo de la tormenta, por así decirlo. Qué extraño, casi como un vacío. Jim me pidió que acercase el dron para ver mejor el centro. Aprovechamos las pausas ocasionales y los restos voladores para ver más de cerca el ojo de la tormenta, y nos encontramos con algo inusual. No parecía un remolino típico, ni siquiera teniendo en cuenta su tamaño. En el centro del tornado había un agujero azul oscuro y profundo, y vimos cómo el tornado se alimentaba lentamente de él. Cuando un trozo de escombro se dirigía hacia el agujero, lo que parecía un conjunto de rocas afiladas emergía del centro y despedazaba el trozo errante. Casi parecía un triturador de basura gigante, diseñado para consumir algo más que restos de comida. Estábamos tan intrigados por el misterioso triturador que no nos dimos cuenta de la hora que era, la hora en la que solemos planificar nuestras inmersiones, cuando la corriente vuelve a subir. Queríamos ver más con el dron, pero entonces Amy se dio cuenta de que el remolino empezaba a acelerarse. Jim me pidió que lo sacara de allí, pero no pudimos hacerlo a tiempo. Inmediatamente pudimos ver el remolino moviéndose a una velocidad enceguecedora, y vimos temblar la cámara cuando el gran trozo de madera se estrelló contra el dron. Al girar la cámara, nos dimos cuenta de que una corriente de más escombros se desplazaba hacia la zona, todos en dirección al gigantesco vertedero. Sin duda, la corriente estaba arrastrando todo para ser triturado. Hicimos todo lo que pudimos para sacudir el dron de la corriente, pero fue en vano. Si la corriente era tan fuerte como para hacer pedazos un barco, un dron no tendría muchas posibilidades. Vimos cómo la gigantesca roca con dientes giraba alrededor del dron y se acercaba, y de repente nuestra señal se volvió negra. Nos quedamos un rato en silencio y empecé a pensar qué estaría haciendo esta cosa en medio del Caribe. Pero de repente me di cuenta de que casi todo es una forma de purificar lo que está unido a él. Y si quieres estar limpio, te deshaces de todo lo que lo rodea. Es lo mismo que si quieres quitarte la suciedad del cuerpo, pero acabas ahogando a la hormiga en la suciedad. No somos víctimas de una malvada criatura marina. Simplemente estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Los tres nos enfrentamos a una fuerza primigenia de la naturaleza, que se purificará eliminando todo lo que haya en su cuerpo, incluso si estamos atrapados en el medio. No creo que nadie se lo crea, pero creo que acabamos de descubrir cómo el propio océano se deshace de toda la basura que se queda pegada en el fondo, y parece que ha llegado la hora de la limpieza.